quiero llamar su atención a este pasaje que hemos leído, la segunda epístola a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1. Es una carta corta que el apóstol Pablo envió a esta iglesia en Tesalónica. Y vamos a leer otra vez, comenzando con el versículo 6, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, con la ayuda de Dios, vamos a concluir nuestros estudios sobre el tema del infierno, y la próxima vez vamos a estudiar el tema más agradable del cielo en esta serie sobre la muerte y lo más allá. Hay una historia proverbial del hombre con un cubo de fuego y un cubo de agua. ¿Es bien dicho cubo? Uh-huh. Y dijo que con el cubo de fuego iba a quemar al cielo. Y con el cubo de agua iba a extinguir el infierno. Y la idea de esta pequeña historia era acabar con todos los motivos de recompensa o castigo futuros en aras de una motivación superior, es decir, mejorar este mundo. No debemos pensar, dijo, sobre, el futuro, el infierno, el cielo. Solamente debemos pensar sobre el presente. Y este evangelio se llama el evangelio social, de mejorar este mundo. Sin embargo, entre las diversas motivaciones para convertirse en cristiano que se presentan en las Escrituras, sí se encuentra la promesa del estado eterno para los creyentes y la amenaza del infierno para los que no son creyentes. Pero también debemos entender que esta motivación de evitar el infierno nunca debe ser la única razón de ser creyente en Cristo. Y muchas veces el mensaje de unos evangelistas es nada más que: ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres evitar al infierno? ¿Quieres una póliza de seguro contra incendios para evitar el infierno? Y si la persona dice, claro que sí, entonces el evangelista dice,
solo repite estas palabras, repite esta oración después de mí, y con estas palabras mágicas, ¿cómo se dice? Serás salvo. Como si la salvación fuera nada más de un asunto de decir palabras o repetir palabras y nada más, sin un cambio interior del corazón y arrepentimiento y fe en Cristo. Y amigos, si estos mensajes solo te han preocupado por el infierno, entonces el efecto no durará mucho. Debes preocuparte por tu pecado, porque el pecado es lo que te lleva al infierno. No quiero que le tengas más miedo al infierno que al pecado. El pecado es el asunto entre el pecador y Dios. Ahora, el tema del infierno hace que surge muchas preguntas en las mentes de personas. Y queremos concluir esta parte de nuestro estudio respondiendo a algunas preguntas comunes sobre el infierno. Y la primera, vamos a tratar de contestar unas 7 preguntas rápidamente. Primero, ¿hay llamas reales en el infierno? Y podemos contestar diciendo, sin duda se utiliza un lenguaje figurativo y simbólico para describir el castigo eterno. Ya hemos mencionado la palabra Gehenna, que se traduce infierno en el Nuevo Testamento, que literalmente fue un lugar donde la basura estaba burning, ¿cómo se dice? Y en el estudio anterior mencionamos el gusano que nunca muere, que puede hablar de algo figurativo. Pero debemos entender que el símbolo siempre es menor que la realidad que representa. La realidad siempre es peor en este caso. Y es muy claro que hay tormento corporal, así como espiritual, en el infierno. Quiero citar a Juan Gil, un pastor bautista hace 350 años, dijo, sin duda, el fuego material no es lo único que se entiende por ello, ni lo principal, que es el fuego de la ira divina, en cuyo sentido figurado se toma a menudo, aunque a veces parece tomarse en sentido propio, ya que se le atribuyen aquellas cosas que pertenecen al fuego, como el humo, las llamas, el calor, etc. Y este pasaje que hemos leído habla de eso en el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Sí, hay llamas reales en el infierno o algo peor.
Nuestras mentes finitas no pueden comprender plenamente el castigo infinito. Segunda pregunta. ¿Excede el castigo el delito? ¿Es el castigo eterno excesivo? ¿Demasiado severo para los delitos contra Dios? Si es así, esto sería una injusticia por parte de Dios. El error que se revela en esta pregunta, ¿excede el castigo el delito? Es simplemente que creemos que nosotros somos jueces competentes del alcance de nuestras ofensas contra Dios. Determinamos el grado de la ofensa. Nuestro error es determinar el grado de la ofensa y luego determinar cuál creemos que debería ser el castigo apropiado, si lo hay. Esto es como pensamos naturalmente, pero eso es pensar al revés en este caso. Debemos medir la ofensa por el castigo que Dios le da. Si un Dios perfectamente justo castiga a los pecadores para siempre, debemos concluir que sus pecados son mayores de lo que imaginamos a los ojos de Dios. ¡Qué terrible debe ser el pecado! Si Dios en perfecta justicia castiga al pecador para siempre. Todo pecado es infinitamente malo porque va contra la santidad y la justicia infinitas. No pecamos contra alguien que es nuestro igual, sino pecamos contra un ser que es infinitamente grande y merecemos castigo infinito entonces. Ya hemos citado John Blanchard que murió recientemente. No hay pequeños pecados porque no hay un Dios pequeño contra el que pecar. La magnitud del mal viene determinada por la dignidad del ser al que ofende el pecado. En este mundo, la traición contra un príncipe terrenal se castiga con razón, con el exilio de por vida, como mínimo. Y la traición contra el Rey del cielo se castiga con razón, para siempre. El punto es que nosotros somos jueces incompetentes de la santidad de Dios y de la atrocidad del pecado. Alguien dice, pero ¿cómo podemos conciliar la doctrina del infierno con el amor de Dios? Y debemos entender que los atributos de Dios no se oponen a sí mismos.
Nunca debemos oponer los atributos de Dios entre sí. El amor de Dios no es incompatible con su justicia. Ambos operan en armonía. Por esta razón murió Cristo. Su justicia fue satisfecha con la muerte de Cristo. Para que el amor de Dios sea manifestado a sus elegidos. Pero respecto a la misericordia de Dios, Dios no tiene ninguna obligación de extender su amor a los pecadores indignos, pero debe mantener la justicia. La misericordia de Dios es inmerecida, pero la justicia es bien merecida. Debemos entender también que Dios ama la justicia. Además, podemos medir la magnitud del pecado por su remedio. Lo que se necesita para eliminar el pecado, lo cual es el sufrimiento indescriptible del Hijo de Dios, encarnado como hombre, en su vida y muerte en este mundo. Nada menos que esto sería suficiente. Y eso nos da una idea de cuán grande es el pecado nuestro, porque el remedio de ello es tan grande. ¡Qué enorme su sacrificio y nuestra culpabilidad! Tercera pregunta, ¿hay grados del castigo en el infierno? La idea predominante hoy en día es que todos somos iguales en cada aspecto. Es la enseñanza o la filosofía del egalitarismo. Pero Dios, según su palabra, distingue claramente entre los pecadores. Algunos incurren en más culpa que otros y algunos pecan contra más privilegio y más conocimiento. Por eso leemos que, por ejemplo, en Mateo 11, que el castigo sería más tolerable para algunos que para otros. Y en Marcos 12, Cristo habló de cómo los hipócritas recibirán mayor condenación, mayor que los rameras y publicanos. Ya hemos leído estos pasajes que hablan de los que serán azotados mucho y menos. Como un pastor dijo, todos los pecadores en el infierno serán perfectamente miserables, pero no igualmente miserables. Todos serán perfectamente miserables, pero no igualmente miserables. El grado de castigo se ajustará
exactamente al grado del delito. Así, el castigo que Dios da es totalmente justo, propio. La cuarta pregunta: ¿qué pasa con aquellos que nunca han oído el Evangelio? Esta es otra pregunta que surge frecuentemente. Bueno, podemos decir que el tema del infierno causa más preguntas que el tema del cielo. Y esta es una. ¿Qué pasa con aquellos que nunca han oído el Evangelio? ¿Es justo que sean arrojados al infierno? La gente habla de ellos como pobres paganos desfavorecidos, como si fueran inocentes. Pero no son inocentes. Nadie de la raza de Adán es inocente o sin pecado. El segundo capítulo de Romanos muestra que los ignorantes paganos que nunca han oído el Evangelio son pecadores y no caminan en la luz que Dios les ha mostrado. Y Él tiene todo el derecho de castigarlos por su pecado. Los paganos están perdidos. Y por eso necesitamos predicar el Evangelio a ellos y enviar misioneros a ellos. Hay los que hacen esta pregunta, pero ¿no les da Dios una oportunidad a todos? Y damos esta respuesta: Dios no tiene tal obligación. Dios no es obligado a nadie, sino a hacer lo justo, es decir, castigarlos. Si Dios tuviera obligación de dar a alguien una oportunidad, la gracia se convertiría en deuda y la misericordia se convertiría en un deber por parte de Dios. Pero su salvación no es un deber, un deuda. Además, debemos entender que la salvación no se deja al azar. Es por designio divino y decreto divino. La quinta pregunta: ¿cómo pueden ser felices los que están en el cielo, sabiendo que sus amigos y queridos están en el infierno? ¿El infierno estropeará la alegría del cielo? ¿O arruinará la alegría del cielo? Sabemos que la alegría del cielo es perfecta. Perfecta alegría. El salmista dice: plenitud de gozo hay en tu presencia. Y en el libro de Apocalipsis leemos que todas nuestras lágrimas serán enjugadas. En el estado glorificado y perfecto para los creyentes, sin duda, Cristo nos llenará tanto y la gloria de Dios nos satisfará tanto
que no encontraremos nada en los decretos y hechos y acciones de Dios que nos resulte insatisfactorio. Vamos a gloriarnos en todo lo que Dios ha hecho. Aunque ahora nos parezca extraño y difícil de entender, entonces nos uniremos al coro de acción de gracias a Dios, aún por manifestar su santa ira. Y según 2 pasajes en el libro de Apocalipsis, nos regocijaremos por el castigo eterno de los impíos. Otra vez digo, es difícil entender ahora para los creyentes, pero esto es lo que leemos, por ejemplo, en estos pasajes. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y más adelante en Apocalipsis leemos lo mismo en otra escena. Después de estas cosas oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, bueno, esto ocurre inmediatamente después de la destrucción total de este mundo, de este Babilonia. ¿Y qué dicen? Esta gran multitud en el cielo. ¡Aleluya! Alabanza al Señor, en otras palabras. La salvación y la gloria y la honra y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y su humo subió por los siglos de los siglos. Los santos en el cielo van a gloriar para siempre en el castigo de los impíos. Debemos decir también, hasta entonces, hasta que lleguemos al cielo, debemos amarlos a los perdidos y desear su salvación y orar por ellos y tratar de presentar la verdad de Dios a ellos mientras hay tiempo.
La sexta pregunta, ¿quién estará en el infierno? Según la palabra de Dios, el diablo y sus ángeles, según Mateo 25, hemos leído este pasaje varias veces, y todos los que causan escándalos, según Mateo 13, ¿quién estará en el infierno? Hay una descripción de ellos en varios pasajes. Voy a leer este de 1 de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es una lista parcial de quién va a estar en el infierno. Y también, amigo perdido, tú vas a estar en el infierno si permaneces en tu pecado y en la incredulidad, como enemigo de Dios en tu corazón, sin obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dice nuestro texto. ¿Quién estará en el infierno? Todos los que están afuera de Cristo, todos los que no son regenerados, que no tienen una nueva corazón por su gracia, que no confían en Él como Salvador y Señor. J.C. Ryle escribió: el camino más triste al infierno es el que pasa por debajo del púlpito, por delante de la Biblia, y en medio de advertencias e invitaciones. Y así es el camino más triste al infierno. Pero van a estar en el infierno personas que han oído la palabra de Dios muchas veces y que vivían vidas muy buenas a los ojos de los hombres, pero fuera de Cristo no vivían vidas buenas a los ojos de Dios. Estos estarán en el infierno para siempre. Y terminamos con esta séptima pregunta. La pregunta que se hace en Hebreos 2. Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y aquí está la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande?
Esta es la gran pregunta. La pregunta urgente. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Y tener en poco quiere decir descuidar. Si descuidas la salvación, no escaparás de la ira de Dios, no escaparás la justa retribución de Dios contra ti. Amigo, escapa ahora. No descuides más tu alma y al Salvador. ¿Cuál otro plan tienes para escapar? Si no vas a Cristo para ser salvo, ¿cuál otro plan tienes para escapar? ¿Cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? El descuido de Cristo es una condenación segura y cierta en el lago de fuego. Y ruego a todos que me pueden escuchar que vayan a Cristo para la salvación, para ser librado del pecado y librado del castigo del pecado en el infierno. Y quiero terminar hablando un poco sobre, unas aplicaciones para los creyentes. Nosotros debemos abordar la vida en general y la religión en particular con seriedad y solemnidad. ¿Cómo pueden las iglesias ofrecer entretenimientos en la faz de esta verdad tan seria? ¿Cómo pueden ofrecer comediantes y payasos en sus cultos muchas veces, a menos que hayan olvidado la doctrina del infierno o negado la doctrina del infierno? Hermanos, estamos tratando con asuntos de peso eterno. Seamos serios. Y también, hijo de Dios, sé contento con la providencia de Dios hacia ti. Cualquier cosa que no sea el infierno es un favor de proporciones infinitas de parte de Dios. Si escapamos al infierno, no tenemos queja. Todas las pruebas de Job no fueron nada comparadas con el infierno. Y todas las pruebas y dificultades de la vida cristiana no son nada en comparación con ir al infierno para siempre. Seamos contentos con la providencia de Dios en nuestra vida. Y otra aplicación es dado en 2 de Pedro, sabiendo lo que hemos estudiado, seamos santos.
El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos, siendo abrasados, se fundirán? El pecado conduce al infierno. Por lo tanto, odiemos el pecado, amputadlo, matadlo, huyamos de la tentación al pecado y andamos en una manera santa, preparándonos para la vida eterna en el cielo. Y por fin debemos seguir y obedecer el ejemplo de Pablo cuando dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Temamos a Dios y persuadamos a los hombres. No podemos salvar, no podemos regenerar un alma muerta, pero podemos advertirles y debemos advertirles. Y quizás Dios usa nuestra advertencia para despertarlos y hacer una obra de gracia por su poder en ellos. Hagamos todo lo posible para arrebatar a algunos del fuego, como dice Judas el versículo 23. Y no por acompañarlos al infierno. Amén.